El día de hoy vamos a hablar del diseño de hospitales seguros, específicamente hablaremos de la unidad de emergencia. Empezamos aclarando que las funciones de la emergencia son 5, las cuales son clasificación, admisión, evaluación, estabilización y tratamiento. Debemos recordar que la emergencia debe contar con un servicio de 24 horas los 365 días del año. Es importante que tengamos claro que debe haber una rápida recepción, debemos tener la capacidad de tener una identificación por cada paciente, clasificar asimismo a cada uno de los pacientes que acuden a la consulta, tener un área de exploración y el área donde se les dará tratamiento a cada uno de ellos. Sin embargo, también debemos declarar que cada uno de los pacientes no debe pasar más de 24 horas en cada uno de estos ambientes. No debemos olvidar que la emergencia debe tener la capacidad para atender a víctimas masivas, sobre todo cuando hablamos de los desastres naturales. Es importante que tengamos en cuenta las relaciones funcionales hablando del diseño que debe tener la emergencia. Debe tener acceso directo tanto al área quirúrgica, al área obstetricia, a los cuidados intensivos, a los cuidados intermedios, debe tener un helipuerto, imagenología y laboratorio. Y debe tener acceso inmediato al banco de sangre, diálisis, oncología, hospitalización, farmacia, patología, esterilización y a la documentación clínica. Y debe tener un acceso, aunque no sea directo e inmediato, pero sí debe estar hacia el área de admisión y el área de consulta externa. También debe tener un acceso inmediato externo, debe tener facilidad del ingreso tanto de peatones como de vehículos. El acceso inmediato externo debe ser lo suficientemente ancho para permitir el ingreso de los vehículos, tanto de los vehículos de emergencia como de los vehículos personales de los pacientes. Y debe tener la capacidad de tener un área de espera para las demandas masivas en los casos de desastres naturales. Hablando del diseño específicamente, vamos a tomar en cuenta 4 áreas: los pasadizos, los ingresos, las rampas y las zonas de descontaminación. Los pasadizos deben tener un ancho mínimo de 2.8 metros, el ingreso debe tener un ancho mínimo de 3 metros, las rampas deben tener como mínimo 2 metros de ancho, tomando en cuenta ya los pasamanos, y debe tener una pendiente no mayor al 6%. Y la zona de descontaminación, que debe de ser ubicada al aire libre y debe estar externa a los ambientes de atención, sobre todo aquellos pacientes para los que han tenido contacto con residuos tóxicos. Entonces, hablando de la emergencia, debe tener la capacidad de clasificar al paciente, darle el alta si fuera solamente para observación, debe tener la capacidad de tener una clasificación del paciente, brindar método de diagnóstico, tratamiento, observación y, de ser necesario, su ingreso hospitalario. Y también debe tener la capacidad de que, si no se le puede dar el tratamiento necesario en el área donde estamos, debe tener un área y todos los servicios para el traslado. Ambientes físicos. En esta unidad coincidirá tanto la atención primaria como la propia emergencia hospitalaria. Por lo tanto, los pacientes que se van a evaluar van a ser aquellos pacientes que llegan por unos procedimientos leves o pacientes que se encuentran en estado crítico o politraumatizados. En este ambiente físico vamos a tener lo que es la evaluación y el triage en pacientes heridos. Va a ser la primera atención de los pacientes. Se pueden llegar a realizar procedimientos de urgencia. Se va a apoyar tanto diagnóstico como terapéutico en un límite de 24 horas. Los pacientes se pueden mantener en observación también por 24 horas y también sirve para el manejo de crisis de pacientes psiquiátricos en la docencia de pregrado y posgrado y telemedicina. En la zona de atención tenemos varias características, entre ellos está la área de recepción de pacientes. Esta va a ser el área donde va a ser la llegada de los mismos y tiene que tener una altura mínima de 3.5 metros. El vestíbulo contará con amplias puertas, las cuales tienen que ser automáticas para la recepción de los pacientes, y también tenemos un área donde tenemos los informes al público. Los principales ítems son estación de cómputo con acceso a red informática, mostrador de atención al público, tiene que tener papelera, sillas giratorias y tiene que tener un teléfono. También contamos con el área de control y recepción de pacientes. Esta área tiene que ser de 10 metros cuadrados. Esta área está destinada principalmente para el ingreso a la unidad.
Tiene que tener plena vista hacia lo que es la puerta de entrada y comunicación con la admisión de emergencia y el área para camillas y sillas de ruedas. La admisión de emergencias, esta es para la recepción de pacientes, tanto de adultos como en niños. El área tiene que ser de 20 metros por cuadrado. El triage, este sirve para clasificar a los pacientes que ingresan a la emergencia. Las dimensiones tienen que ser de un área de 18 metros cuadrados. Tiene que contar con un área para poder realizar la entrevista y la evaluación del paciente. Tiene que tener como básico un sistema de ventilación que reduzca lo que es la exposición de infecciones transmisibles tanto al personal, a pacientes y a familiares. Tenemos que contar con conexiones de oxígeno y la puerta tiene que tener como un mínimo de un ancho de 1,60 m para poder tener el ingreso al acceso de las camillas. También debemos contar con un área de camillas y sillas de ruedas, que esta área va a estar destinada para que se puedan estacionar tanto las sillas como las camillas, aproximadamente con unas dimensiones del área que sea de 10 metros cuadrados. Área de familiares, estacionamiento. Para el parqueo de los vehículos de los pacientes y familiares que acuden a la unidad de emergencia, debe estar próximo el acceso, pero independiente y diferenciado del estacionamiento de las ambulancias. Vestíbulo, separada del vestíbulo de los pacientes, una dimensión o un área de 16 metros cuadrados. Sala de espera. Se recomienda diferenciar las salas de espera de los pacientes y familiares que requieren atención primaria y los que ingresan como una urgencia hospitalaria. La dimensión es un área de 30 metros cuadrados y tiene que tener un equipamiento mínimo, por ejemplo un reloj de pared, sillas, sistema de televisión y papelera. Área de tratamiento. Esta área debe respetar el flujo funcional de la atención de urgencia que se inicia con la clasificación del paciente y continúa con la atención inmediata, reanimación, observación y espera de los resultados. Y en atención inmediata tenemos un cubículo de atención inmediata o un box vital, que esto va a servir para la resucitación o reanimación del paciente grave. Tiene que tener una dimensión o un área de 24 metros cuadrados, va a contar con lo que es una capacidad mínima para 2 pacientes y va a existir una separación de con mamparas o con cortinas, pero sin puerta. Entre las condiciones básicas debe contar con lo que son tomas fijas para el suministro de oxígeno, vacío y gases medicinales. Las puertas deben tener un ancho mayor de 1,5 metros y una abertura rápida y orientadas hacia la zona de ingreso de ambulancias y con plancha de acero cromado para protección contra golpe de camillas. Entre el equipo mínimo que presentamos o que debemos de tener es un aspirador de secreciones, un balón rodable de oxígeno, bomba de infusión, entre otras. Y esta es una imagen donde muestra el equipo mínimo que debemos de tener, por ejemplo lo que es el desfibrilador, su carrito que tiene todas las medicinas para cuando el paciente esté en paro, el monitor de signos vitales y también lo que es el área donde están todos los gases, que por ejemplo oxígeno o otros que van a ser esenciales para la vida del paciente, así como también el bote de basura y la monitorización de signos vitales. Continuando, tenemos lo que son las estructuras de atención primaria. Entre estas tenemos lo que son los consultorios. Este es el equipamiento mínimo que deben tener, que está en relación con las estructuras de instalación eléctrica e instalación sanitaria. Tenemos, por ejemplo, el lavamanos, el negatoscopio. Estas están dedicadas a brindar una atención inicial. Son espacios para realizar anamnesis y examen físico del paciente. Es por esto que estos consultorios no están capacitados para brindar atención de urgencia. Deberían contar con un área de 12 metros cuadrados. Continuando, tenemos los espacios para atención especializada. En el primero de estos tenemos al cubículo o box de atención polivalente. El equipamiento mínimo que estos deberían tener, que está relacionado con las instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, tenemos por ejemplo un flujómetro, la lámpara de pie rodable, un negatoscopio, y hacer énfasis en que estos ya brindan una atención un poco más especializada, por lo que es importante que tengan acceso a una conexión, a una toma de oxígeno y toma de vacío. El área que deben tener es igualmente de 12 metros cuadrados. Estas clínicas deben estar conectadas entre sí a través de una puerta, pero de igual forma deben tener algo que haga una separación para dar una atención individualizada. En el cubículo o box de atención gineco-obstétrica tenemos el equipamiento mínimo que va a estar en relación con la instalación eléctrica y con las instalaciones sanitarias. Entre esos tenemos un servicio higiénico y un monitor fetal. Es muy importante que estas clínicas, cada una debe contar con un monitor fetal.
El área que estas deben tener ya tiene un cambio, estas deben ser más grandes, de un área de 15 metros cuadrados. Finalmente tenemos los cubículos o box de atención pediátrica. Los requerimientos mínimos de estos son muy similares a los de las clínicas de atención polivalente y es muy importante hacer énfasis nuevamente en que estas clínicas deben tener acceso a una toma de oxígeno y de vacío. Aquí nuevamente volvemos a necesitar un área de 12 metros cuadrados. Finalmente, es importante aclarar que tanto los cubículos de atención gineco-obstétrica como el cubículo de atención pediátrica deben estar conectados a una sala de espera que sea distinta a las salas de espera que conectan a los boxes o cubículos de atención polivalente o de atención a distintas especialidades. La sala de observación es el área destinada para la monitorización de los pacientes durante un tiempo máximo de 24 horas. Posterior a este tiempo, el paciente pasará a encamamiento, salas de cuidados especiales, salas de operaciones o propiamente serán dados de alta. Las dimensiones con las que se deben contar en este tipo de salas son un área de 9 metros cuadrados para las camas de pacientes adultos y de 7 metros cuadrados para pacientes pediátricos. Las condiciones básicas que se deben tomar en cuenta es que existan tomas de suministro de oxígeno, gas medicinal y de vacío y que éstas sean fijas. El equipamiento mínimo con el que se debe contar en este tipo de salas son que exista una bomba de infusión, que existan monitores de funciones vitales, que contemos también con flujómetros humidificadores, el flujómetro para gas medicinal, que se cuente con un riel portavenóclisis, una unidad de succión. En las de yesos, pues es donde se llevará a cabo la reducción e inmovilización de luxaciones, la corrección de fracturas mediante la implementación de yesos o férulas y propiamente pues en esta área se realiza el retiro del yeso. Las dimensiones, ¿verdad? Son un área de 20 metros cuadrados con la que debe contar este tipo de salas y las condiciones básicas a tomar en cuenta es que la puerta de entrada tenga un mínimo de 1.6 metros de ancho, tomas fijas para el suministro de oxígeno y de succión. El equipamiento mínimo a tomar en cuenta en esta sala son que exista un flujómetro humidificador, una lámpara de pie rodable, que existan lavamanos, que contemos con un mueble con lavadero y trampa de yeso, que exista también sierra eléctrica para poder cortar el yeso, una unidad de succión, que contemos con una vitrina que nos proporcione todo el instrumental y material estéril para realizar este tipo de procedimientos. En el área de tópico vamos a encontrar un ambiente que debe ubicarse siempre cerca de los cubículos de atención. Hay que hacer la diferenciación para pacientes adultos y para pacientes pediátricos. El área de este tipo de salas es de 26 metros cuadrados y las condiciones básicas con las que debe contar son tomas fijas para el suministro de oxígeno y de vacío y la puerta de entrada pues también debe tener un mínimo de ancho de 1.6 metros. El equipamiento mínimo con el que se cuenta en este tipo de salas son que exista un aspirador de secreciones, que tengamos esterilizador, que tengamos un lavadero de acero inoxidable, lavamanos, que exista una masa de exploración para tópico, que contemos con una mesa de mayo, que contemos con un negatoscopio, un taburete giratorio rodable, que exista una unidad de succión y que exista pues propiamente la vitrina con el instrumental y material estéril que necesitamos para realizar cualquier tipo de procedimiento. Por otro lado, también se cuenta con la zona de espera de pacientes. Esta incluye dos: la sala de espera de pacientes no clasificados, que permite la estancia de pacientes que aún no han sido evaluados. Tiene una dimensión de un área de 3.000 metros cuadrados. Por otro lado, tenemos la sala de espera de resultados. Este es un ambiente donde los pacientes clasificados como no urgentes aguardan para la realización de algún tipo de examen complementario o el resultado de alguna prueba o inclusive el tratamiento antes de ser dados de alta. Tiene una dimensión de un área de 2.000 metros cuadrados. También tenemos una zona técnica. Aquí se incluye el control de enfermería. Esta área tendrá una visión amplia sobre el acceso a los cubículos de atención y tendrá una dimensión de 1.200 metros cuadrados. El control de enfermería debe contar con un equipamiento mínimo, entre los que se incluyen: primero, un bote sanitario con pedal, coches portahistorias, coches portamedicamentos, un control general de encendidos de las zonas comunes del área de hospitalización, mesas para curaciones, mesas para múltiples usos, un mostrador para puestos de trabajo que cuenten con cajones y espacios para la clasificación de documentos.
También una papelera, un reloj de pared, sillas giratorias rodables, un sistema de llamada de enfermería y, muy importante, un teléfono. Y también tenemos otras áreas de soporte. Estas son otras tres que se incluyen. La zona de soporte técnico, esta incluye un almacén de materiales y medicamentos, un almacén de equipos, cuarto de ropa limpia, un cuarto de ropa sucia, un cuarto séptico, un cuarto de limpieza y un depósito de residuos. También tenemos la zona administrativa, donde se incluye oficinas del responsable de la unidad, oficina de enfermera supervisora y una sala multiusos. Y por último tenemos una zona de personal que esta incluye una sala de estar, servicios higiénicos y un vestuario para el personal. Programa de áreas en emergencia de maternidad del Hospital Ruth. Tenemos el primero, que es el área de recepción, en el cual contamos con el vestíbulo, informes, control y recepción de pacientes, admisión de emergencias, triage y área de camillas y sillas de ruedas. En el área familiares contamos con vestíbulos, sala de espera y servicio higiénico. Área de tratamiento contamos con cubículos de atención inmediata, consultorio para atención primaria, cubículos de atención polivalente, cubículos de atención gineco-obstétrico y cubículos de atención pediátrico como sala de observación, sala de yeso y tópicos. En la espera de paciente se cuenta con sala de espera de pacientes no clasificados y sala de espera de resultados. Y se agregó otro apartado debido a que en el documento no lo mencionaban, pero es importante tener una sala de colposcopía, ultrasonidos y Doppler en emergencia de maternidad. Como tal, el contenido son las anteriores, un poquito más resumido, ¿verdad? En el primero, área de recepción de pacientes, segundo, área de familiares, tercero, área de tratamiento, cuarto, área de pacientes y quinto, en otros. Área de recepción de pacientes. En la área de recepción de pacientes contamos con el vestíbulo, informes, control de recepción de pacientes, admisión de emergencias, triage, área de camillas y sillas de ruedas, con sus metros cuadrados requeridos y los metros cuadrados que mantiene el área de maternidad. Por ejemplo, tenemos que al observar estos datos de tiempo por metro cuadrado, podemos identificar áreas que no están optimizadas eficientemente en el espacio, específicamente en las áreas de admisión de emergencias y triage. Esto puede tender a tener tiempos de espera bastante altos en comparación a sus tamaños de metros cuadrados. Área de familiares. Tenemos el vestíbulo, sala de espera y servicio higiénico. Acá se detecta una insuficiencia en el espacio disponible en dos áreas esenciales para asegurar un flujo de pacientes fluidos y eficiente. Estas áreas son críticas para garantizar que los pacientes reciban la atención adecuada y oportuna. En cuanto al servicio higiénico, se optó por considerar el valor más grande debido a que las variaciones específicas son diferentes en cada área. El área de tratamiento. En el área de tratamiento, como ya se había mencionado, cuenta con varios cubículos de atención. En una emergencia de maternidad hay varios aspectos como la sala de yesos, el cubículo de atención polivalente y varios aspectos más que no son aplicables y por lo tanto no se consideraron en el análisis. Se nota un déficit en el espacio de metros cuadrados en el cubículo de atención y en la sala de observación. Acá es importante saber que los cubículos de atención gineco-obstétricos en la urgencia de maternidad no todos miden lo mismo y se tomó el valor más grande. Espera de pacientes. En la espera de pacientes se puede observar la sala de espera de pacientes no clasificados y sala de espera de resultados. Esto, al ser un hospital público, es un poquito complicado, por lo que se tomó los espacios donde usualmente los pacientes y los familiares van, y se puede observar que el espacio disponible es suficiente, lo que garantiza que los familiares de los pacientes se van a sentir cómodos y no experimentarán sensación de agobio durante su espera. Y por último tenemos el aspecto de otros, que fue agregado por nuestro equipo. Se han incluido otras áreas que no estaban originalmente descritas en el análisis, aunque no contamos con datos específicos para estas áreas adicionales. Son de suma importancia en la evaluación y atención de pacientes en una emergencia de maternidad. Estas áreas complementarias desempeñan un papel crucial en garantizar una atención integral y eficiente, abordando diferentes aspectos de la salud
y necesidades específicas de los pacientes en situación de emergencia. Con respecto a la zona técnica de la emergencia pediátrica, esta corresponde pues 3 áreas: el control de enfermería, el trabajo limpio y el trabajo sucio. En este plano de la emergencia pediátrica podemos observar en la primera flecha que es el control de enfermería con 12 metros cuadrados. Este control de enfermería cumple las medidas estándar que nos proporciona. Nexo a esto, en la segunda flechita podemos ver a la faena sucia, que con 8 metros cuadrados también cumple, que debe de ir nexo, está bien colocado. Abajo de esto tenemos el depósito de ropa limpia con 8 metros cuadrados. Este es un poquito más pequeña, no cumple con las medidas estándar, pero la colocación sí es una adecuada colocación. Con respecto a la zona de soporte técnico, vemos que debemos de tener un cuarto, un área específica para el almacenamiento de camillas y silla de ruedas. En los planos del Hospital Roosevelt no observamos este espacio para este tipo de almacenamiento. También vemos que hay áreas que comparten, como el de la faena sucia. Ahí se almacena ropa sucia y algún tipo de residuos. También vemos que sí contamos con un cuarto de ropa limpia. Tenemos un almacenamiento de equipos con las medidas un poco menores, pero sí contamos con el espacio. También contamos con el almacenamiento de materiales y medicamentos. Con respecto a la zona de administración, se puede ver que no se cuenta con oficina responsable de la unidad, no se cuenta con una oficina de enfermera supervisora y no se cuenta con una sala multiuso. Solamente se cuenta con un control de enfermería general y sí podemos observar abajo que hay un control de registro solamente. En la zona de personal vemos que sí contamos con una sala de estar más grande de 8 metros cuadrados. Tenemos 2 servicios higiénicos, el que corresponde a los hombres y al de las mujeres. Vemos que están ubicados a la par. No contamos con un vestuario de personal, tampoco con el vestuario para los pacientes. Seguramente ellos pues se cambian en el servicio higiénico, en los sanitarios. No contamos con esta área específicamente para eso.